explicándonos. Sí, entonces, para ver. Pero vos quedaste justo cuando me contestaste lo del software. O sea, en realidad no volvieron, no, quedamos Nada, exactamente el mismo. no, Ah, ok, gracias. prueba. Em, bueno, lo que les estaba comentando era que, o sea, no, este pedacito lo vieron, donde puse esta información o no. No, No, ¿verdad? nada. Ok, volvamos a hacer de nuevo. Ustedes van a tener el goal, que va a ser la parte de hacer el software para citas. De ahí vamos a poner el product backlog, o sea, todo lo que ya teníamos aquí desarrollado con el cliente, todo lo que ya teníamos, perdón, este backlog, todo lo que ya teníamos ahí, todo eso lo vamos a poner no detallado, sino como a grandes rasgos lo que quiere el cliente que se haga. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, que tenemos el procedimiento A, B, C, D y E. Nosotros entonces empezamos a desarrollar cada uno de estos, empezamos a poner sus tiempos y demás, los ponemos por valor. Esto tienen que imaginarse que es una pizarra. Este es el procedimiento, las acciones, y esta es el resultado que se va a ir poniendo, o sea, como si fuera una pizarrita. Entonces, en esta pizarrita, nosotros vamos a poner esto y lo vamos a subdividir, supongamos que es una pizarra virtual. Entonces, aquí está el Product Backlog con todos los items. En la acción, nosotros estamos haciendo el refinement para saber qué estos items vamos a poner en la siguiente parte, que sería el sprint backlog. Entonces nosotros decidimos que vamos a tomar A, B y C. Entonces tenemos A, B y C aquí. Y eh, si tiene varias tareas, entonces también ponemos las subdivisiones de las tareas que va a tener. Entonces vamos a ponerle todas las subdivisiones. Si esto fuera un software como los softwares que se llaman Jira y DevOps, que son como los más conocidos, cualquiera de los dos se pondría la historia, se le pondría como el simbolito de más, o sea, aparece el simbolito de más donde nosotros empezamos a llenarlo con información o con todo lo que necesitamos. Entonces aquí aparecerían las diferentes cosas que van a llevar esta historia, que serían las tareas, los bugs y los changes. Tareas, la acción que se necesita realizar. Los cambios, ya se realizó una tarea, pero hay que cambiarla, pero también en vez de poner como task nuevo, se pone como cambio, como para tener un traqueo. Ahora, si les soy honesto, honestamente, a veces se trata de traquear más de lo que realmente se necesita. Entonces se traquea que los bugs, que los cambios, que esto y lo otro. Pues hasta cierto punto tener visualización de cada cosa es buena. Hasta cierto punto es una pérdida de tiempo porque nadie se va a poner realmente a detalladamente revisar lo que está sucediendo. Entonces hay una línea muy delgada entre hacer algo de valor y perder el tiempo. Pero eso pasa en cualquier modelo de proyectos. Entonces, bueno, ya tenemos también la de los bugs como para poder saber qué tenemos que arreglar porque pudo haber sido una falla que se generara en el sistema. Entonces está el Sprint Backlog en donde tomamos lo que queremos o lo que necesitamos. Tenemos otro que se llama Doing y aquí lo que vamos a decir es qué es lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, supongamos que este lo estamos trabajando en este momento o supongamos no que estemos trabajando eso, que estemos trabajando cierta parte de entonces sabemos que el A tenía la subdivisión 1 y 2 y 3. Sabemos que estamos haciendo la 3, entonces aquí estamos en el doing haciendo el sprint A, pero la tarea número 3. Y la 1 y la 2 todavía están esperando. Vamos a borrar esto de acá arriba.
Ok. Entonces, ese es el doing o lo que estaban haciendo. Luego sigue el done o completed, lo que ya está hecho. Entonces puede ser que aquí este tenía 4 tareas y ya terminamos la parte C4. Digamos que teníamos el C4, que aquí teníamos el 1, el 2 y 3, siendo cada una de estas tareas. Y la número 4 ya la terminamos, entonces ya está lista. Y tenemos otro que se llama accepted. El accepted va de la mano con lo que hablé anteriormente, que en esta parte de acá estamos hablando que se pone la aceptación dependiendo de lo que el cliente quiera y piense que sea lo que necesita. Entonces en el accepted, digamos que tenemos la parte, no sé, B4 y B5, que eran tareas también que estaban haciendo, ya se terminaron y ya se aceptaron. La idea, obviamente, es llegar al punto donde todo esté aceptado y todo esté de acuerdo a las necesidades que había pedido el cliente. Y así es como se va a ir moviendo cada una de estas en el tiempo. Si ustedes leyeron la guía, habían cosas que decía que Scrum es transparente, transparent, que es adaptativo, y se me fue el tercero. ¿Recuerdan cuál era el tercero? Eran tres, era transparente, adaptativo y aceptada la inspección. Esto es transparente porque todo el mundo ve lo que está haciendo. Cada uno de estos tareas o de estas historias se puede asignar y cada persona puede poner sus nombres en cada tarea, entonces saben quién lo está haciendo. Adaptativo, porque puede ser que haya algo que se haya aceptado y que haya terminado acá, pero que se pidió que se le incluyera algo más, entonces se ingresa para las siguientes fases, digamos un B6, entonces es adaptativo porque se puede ir cambiando un poco, y inspección porque cualquiera puede ver, digamos, toda esta información y saber en qué parte está cada persona. Es decir, cualquier persona puede inspeccionarlo. La idea es que sea algo abierto al público. eh, la idea es que sea algo bastante abierto al público que está trabajando esto y que todas las personas tengan la opción de poderlo ver. En sistemas como Jira o DevOps, que era algo que les estaba explicando, sí, antes de que se fuera el sistema, siempre va a ser exactamente lo mismo. Ya está. Va a tener la misma información, vean, tiene el board, la pantalla que estamos viendo, y pueden verlo todo en conjunto, todo el board, o pueden ver solamente el backlog, o pueden ver solamente el sprint, y ahí, dependiendo del sistema, va a traer exactamente la misma información. O sea, simplemente ustedes seleccionan, y sin importar que sea DevOps o que sea Jira, que son los más famosos, siempre va a tener esta misma idea. Entonces, mientras ustedes mantengan este orden en la cabeza y sepan cómo lo que funciona, digamos, si lo hicieran a mano, entonces sí van a poder completarlo en algún software. Los softwares son simplemente herramientas donde van a guardar la información. Entonces, con que ustedes encuentran dónde se abre el board, dónde se guarda la información, van a estar bien. No es como que los softwares tienen algo en especial, súper tuanis y difícil, complicado de meter, ¿no? Son solamente softwares. Así como aprendieron a usar Facebook, aprenden a usar ese. Nada de especial. O sea, nada muy complejo, porque si no también no tendría mucha gracia para una empresa desarrollar un software extremadamente complejo porque nadie se los compraría. El sprint, entonces durante el sprint, como les había dicho, nada más se van a sacar las cosas que el equipo siente que se pueden ir trabajando, y más que todo porque la cantidad de puntos le da el suficiente criterio para poder trabajarlo. Este board que estamos viendo acá se le llama Kanban. De hecho, hay una certificación que se llama Scrum Professional Scrum with Kanban, PSK. Esto es un sistema que se utiliza para poder trabajar con Scrum. Ahora, Kanban no es algo de Scrum. Kanban se desarrolla casi que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza todas las partes de Lean Manufacturing, mejora de procesos y demás. Entonces es una
es una vieja conocida, no tiene nada nuevo, o sea, Kanban es muy, muy, muy viejo. Lo único que sucede es que para muchas metodologías, como lo que es Scrum, reviven viejos procedimientos, procesos e ideas que han existido siempre y lo reacomodan y le cambian un poquito una que otra cosa, lo maquillan un poco y ya lo ponen. Porque al final de cuentas, Scrum viene siendo un Kaizen, que es un sistema de mejoras rápidas, en donde el lunes planeo, perdón, martes, el lunes sé qué hacer, martes planeo, miércoles lo hago, jueves reviso y viernes arreglo si hubo algo que arreglar. Entonces nace como ese mismo tipo de teorías. O sea, esto simple es como lo mismo, pero lo acomodamos un poquito diferente. En el futuro, quién sabe qué podrán crear, pero así es como se está trabajando actualmente. Entonces aquí ya está toda la información desde el principio hasta el final que vamos a tener en el Sprint Backlog. Y ya sabemos que vamos a irlo trabajando. ¿Preguntas hasta ahí? No. Ok. Como ya yo pasé por esta parte del sprint, donde ya creé el sprint, entonces ya empieza a hacerse el proyecto. Cuando ya empezamos en el proceso de hacer el proyecto, vamos a tener la primera parte que es la de planning o el sprint planning. De 4 a 8 horas, dependiendo del tamaño del sprint. Obviamente esto es teórico, ustedes no es que tienen que poner específicamente 4 horas o 8 horas para hacer la planeación. Hay planeaciones de todo un sprint que pueden durar 1 hora, hay otras que pueden durar todo un día. Depende del usuario, depende de la persona. No, no tiene no tiene como mucha lógica seguir la teoría en esto de la cantidad de horas. Desde mi punto de vista, o sea, esto de decirle a una persona cuánto tiene que durar haciendo una reunión es tonto porque mentira, o sea, cada persona lo va a trabajar de formas diferentes. Yo he hecho planeaciones, me acuerdo una vez que estaba trabajando con un equipo de trabajo y el promedio para poder hacer la planeación del sprint eran 2 días. En mi equipo de trabajo durábamos 1 hora, porque sinceramente yo simplemente empiezo a cortar todo lo que me parece inútil y me voy directamente al punto, porque no me gusta perder el tiempo. Entonces decía, ok, vamos a hacer A, B, C y D. Ya tenemos A, B, C y D. Ok, entonces sigue Z y W, punto, ya todos de acuerdo. Bueno, cerramos la llamada, chao. En mi caso, porque yo detesto estar en reuniones perdiendo el tiempo cuando podría estar haciendo algo diferente que me aporte un poquito más. Hay otra gente que es como demasiado freak y enamorado de las reuniones y piensa que necesita tener reuniones para absolutamente todo. Hay también otras personas que piensan que mandar correos en lugar de reuniones es lo mejor para evitar cosas, pero a veces es mejor tener una reunión de 5 minutos y calmar las aguas que tener un montón de correos ahí, back and forth, o que vienen y van, de personas que no entienden exactamente lo que se necesita. Pero bueno, de nuevo, eso depende del sabor de cada persona y de cómo cada persona crea que sea necesario llevar su propio proyecto. Bueno, entonces estamos con este planning. En esta planeación ya vamos como a hacer una segregación un poco más fuerte a la relación de todo lo que son las tareas, en donde ya vamos a empezar a asignar realmente, bueno, ya vamos a empezar a revisar los tiempos que tenemos de las tareas. Tenemos el, ¿cómo se llama? Tenemos lo que es el historia, y entonces ya empezamos a desarrollar bien la parte de la tarea, en donde ya empezamos a hacer todas las subdivisiones de la misma, todas las necesidades de la misma, y empezamos a escribir cuál es el goal final de la tarea. En este cada de refinement son más que todo como a grandes rasgos y nos enfocamos más a ver la historia en sí, a escribir la historia, a escribir lo que se necesita de historia. En esta parte de acá, cuando ya estamos en la planeación,
agarramos esa historia y ya es cuando la desmenuzamos bien. Si bien es cierto, dentro del refinement pudieron haber salido tareas que se necesitan, la idea principal es que estas tareas específicamente salgan más en la parte de la planeación, porque es donde ya vamos a planear específicamente todas las tareas y vamos a empezar a desarrollar y decir, ok, ocupamos esta tarea, ocupamos esta tarea, ocupamos esta tarea. Y también ya empezamos a hacer como una mejor subdivisión de los tiempos para saber quién va a agarrar esas tareas o cómo es que se van a agarrar esas tareas. De nuevo, las tareas no necesariamente tienen que ser algo muy técnico, sino que puede ser de forma elaborada, que se entienda lo que se va a llegar, porque al final de cuentas, quienes lo están desarrollando ya conocen los tecnicismos y sabrían cómo llegar ahí. ¿Alguien va a preguntar algo? Perdón, soy como... Voy para poner un mute por ahí. Veamos, por ejemplo... ok. Voy a enseñarles un ejemplo real que se puede trabajar por medio de Scrum. Es algo pequeñito, pero es un ejemplo real. Resulta que el cliente mandaba algo así. O sea, esto es lo que el cliente quería, en donde el cliente ponía la parte que necesitaba, la descripción que ocupaba, las cantidades que necesitaba, los precios que necesitaba. O sea, eso era lo que el cliente necesitaba o lo que el cliente quería. Y por otro lado, cuando se agregaba la información al sistema, el sistema nos tiraba algo como esto, en donde habían por lo general tipos de errores. Entonces, los errores no se podían quitar porque al final de cuentas todo era introducido manualmente. Entonces nace la necesidad de generar una herramienta in between o en medio del procedimiento que lo que nos haga sea revisar y decirnos si está bien o está mal lo que el cliente pidió contra lo que nosotros estamos diciendo que es lo que se necesita. Entonces, eso es lo que estaba buscando o el fin de la herramienta. La herramienta necesita generar diferentes revisiones. Necesita revisar las partes, necesita revisar las cantidades y necesita revisar lo que serían los precios. Entonces, cada uno de estos puede ser considerado como una historia diferente. Yo podría decir como historia número 1 que yo quiero revisar las partes. Entonces yo podría decir como usuario yo quiero poder eh, correr una herramienta que revise las partes y de que de esa manera yo pueda saber si las partes están bien escritas en ambos files o en ambos archivos. Luego para la cantidad, como usuario yo quiero revisar la cantidad de ítems que tenemos basados en las partes, de esa forma saber si existen discrepancias. Y luego seguiría con la otra de decir, como usuario yo quiero ver si los precios son exactamente iguales entre los files que es el que manda el cliente como lo que quiere comprar con lo que el sistema dice que fue lo que se le facturó al cliente. Entonces son diferentes puntos y desde esa parte, aquí en el primero, lo que nació fue la necesidad de crear una herramienta que revisara todos los puntos. Dentro del backlog, lo que hice fue simplemente empezar a preguntar, ok, ¿qué ocupamos revisar? ¿Cuáles son los diferentes puntos que ocupamos revisar? ¿Y qué es lo que se necesita que diga? Incluyendo cuál es la información específicamente o de qué manera queremos que la diga. Entonces ya en el refinamiento lo que dije, bueno, estas son las diferentes historias de los diferentes resultados y lo vamos a ir trabajando por pedacitos, o sea, que vaya revisando parte por parte. Entonces primero hacemos una herramienta que revise las partes, luego la herramienta se le va a sumar que revise la cantidad, luego la herramienta se le va a sumar que revise los precios. Entonces cada uno de esos puntos se iba a trabajar de esta forma. Y al final de cuentas, todos iban a sumar una herramienta final. Entonces, ahí es donde está esta parte del refinamiento. Por supuesto, en mi caso, porque ya estoy muy acostumbrado y dependiendo del proyecto que lidere,
Hay gente que no le importa, hay clientes que tengo que les da igual cómo lo hago, entonces yo me vuelo muchas de estas partes y lo dejo internamente para mí, simplemente dirijo el desarrollo. Y con otros clientes, a ellos les gusta que uno les ponga el board, que les ponga los numeritos, que les ponga la información, que les ponga las reuniones. Hay clientes que están casados con esta metodología como si se fueran a morir si uno no lo hace, perdón por la expresión, pero es la verdad. O sea, hay gente que es demasiado dramática con esto y necesitan que tengan los nombres específicos, los puntos específicos, las reuniones específicas, con los nombres que dice Scrum que tiene que tener cada reunión. O sea, que si ustedes no le ponen Scrum Planning, ya es un problemón y una escalación. Y lo digo porque me pasó en un lugar donde yo nada más ponía planeación y me escalaban porque ellos querían que dijera Scrum Planning específicamente porque tenía que ser igual la nomenclatura y todo. Era demasiado el drama. Y he estado en otras empresas donde desarrollo el producto pensando en Scrum, pero no les doy ningún board, no les doy absolutamente nada, nada más les digo, esto es lo que va a hacer, lo voy a ir haciendo, lo trabajo con mis ingenieros y punto, y nadie le importa cómo llegamos. Entonces, hay todo tipo de clientes, pero es bueno que ustedes conozcan toda la nomenclatura y demás, por si a alguna persona les va a salir así como tan freak con el hecho de llevarlo al pie de la letra. Para esa herramienta que les estoy diciendo, entonces obtuve aquí toda la información de lo que yo necesitaba. Y luego las partes de aceptación, o sea, cómo era que queríamos que se viera, qué era exactamente lo que se quería. Entonces se trabaja en base al resultado. El resultado tenía que verse algo así, que fue lo que se había planeado, que se pusieran los ítems, que se pusiera la cantidad, que se en ambos sheets, en ambas hojas, y que aparte se hiciera por separado con la parte de los precios. Entonces se hacía como una matriz item, cantidades, y items, precios, y que nos dijera si estaba bien o si estaba mal, y el intercambio de colores. O sea, todos esos son acceptance criteria, porque digamos que dijera fail era un acceptance criteria, era algo que tenía que ser como parte de aceptación, pero que se pusiera en color rojo también era otra parte de aceptación, que se hiciera pass era una parte de aceptación, que se pusiera en verde era otra parte de aceptación, que se generara todo este ítem también. El cómo llegar ahí también fue parte de aceptación, porque la idea era que se presionara el botón, que simplemente se escogiera el file que se iba a comparar y que generara otro tipo de acceptance criteria, que era cómo iba a generarse esto. Una de las cosas que salió dentro de las partes de necesidades o acceptance criteria era que de una persona puede cambiar puede tener diferentes nombres en sus archivos. O sea, no necesariamente tiene que ser siempre que aparezca el mismo nombre de archivo. Entonces, que mejor uno escogiera las columnas que quería comparar en lugar de estar pensando en trabajar directamente con columnas específicas. Entonces, también fue otro acceptance criteria. Todo eso se fue llenando dentro de estas partes de refinement y toda esta información que se tiene para empezar a tener entendimientos de hacia dónde queríamos llegar. Y luego empezamos a ver, para cambiar y luego empezamos a ver específicamente ya todas las tareas que nos iba a conllevar esa parte de ahí, o sea, todas las partes técnicas. En las tareas, cuando lo trabajé con el ingeniero que me ayudó a hacer ese desarrollo, las partes técnicas que estábamos hablando no fueron tantas como les digo de decir, bueno, necesito conectar tal base con tal base, sino eran tareas diferentes. Las tareas las desarrollamos de una manera más fácil. Como eran dos files, entonces decíamos, teníamos el file A y teníamos el file B. Entonces decíamos, bueno, la primera tarea que tienen que utilizar para el part number es que después de haber escogido que esta era la que se necesitaba, que llegue y empiece a revisar, que copie toda esta información, perdón, la iba a copiar y la iba a pegar en lo iba a grabar, por así decirlo, en una parte temporal. Y de aquí lo que iba a hacer, entonces, la segunda tarea es que también iba a llegar, lo iba a buscar en esta columna de aquí que había seleccionado y también lo iba a pegar en otro lado. Y lo que iba a hacer era hacer una comparación para ver si los códigos se repetían o no se repetían. Entonces, esa es la primera parte, la primera tarea que hacíamos.
La primera, lo que hacíamos era explicar lo que ocupábamos que se lograra en esa tarea, o sea, que era la idea que íbamos a caminar. Ya técnicamente, la persona que lo desarrolló sabía cómo hacerlo desde su punto técnico, pero la idea de poner la tarea es como entender qué es lo que tenemos que lograr en esa tarea. Entonces, tarea número uno era hacer que la información del part number y el customer ID se pudiera obtener y se pudiera interconectar para ver si existían o no existían como la primera comparación. Y así se fueron desarrollando cada una de las tareas que se necesitaba para poder desarrollar ese software. Y una vez que estaban las tareas, pusimos ya bien los tiempos que se iban a ocupar por cada uno para poder saber cuáles eran las subdivisiones que íbamos a trabajar para poder hacerlo. En este caso, el proyecto duró un mes, entonces lo que se hizo fue que se desarrolló una semana por cada una de las tareas, perdón, por cada una de las historias que se necesitaban. Y ya el mes estaba completo. Dentro de las historias, no solamente pueden poner lo que serían, yo les estaba diciendo que pueden poner los tasks, los bugs, los cambios, pero también pueden poner los testeos. Hay gente que mete los testeos dentro del mundo de la historia, entonces aumenta el tamaño de la historia. Por ejemplo, si esto duraba 4 puntos y el testeo duraba 2 puntos, entonces también le sumamos y aumentamos el tiempo de la historia, haciendo que dure ahora 6 puntos. Para poder decir, para entregársela completa, ocupamos también tener la parte de testeos y demás. Entonces, durante el planeamiento, eso es lo que se hace. Simplemente se va uno, empieza a ver las necesidades que tiene el cliente y empezamos a hablar sobre las tareas que se necesitan, dónde ocupa la información, qué ocupa agarrar y la vamos dividiendo por separado para que se pueda trabajar. Eso es lo que se hace en la reunión de la planeación. Sobre los tiempos, una vez que se ha tomado, ya sabemos cuánto va a durar el sprint, 2 semanas o un mes, ya sabemos cuánto va a durar exactamente. Entonces, sobre el tiempo, no generamos un Gantt específicamente. Un Gantt, para los que no saben, por ejemplo, tenemos la tarea A, B, C y D. Y entonces tenemos aquí es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Digamos que esta tarda un día, esta tarda 2 días, esta empieza a trabajarse aquí paralelamente y esta es la última tarea y se trabaja acá. Entonces, esto es lo que hace un Gantt. Un Gantt es un gráfico de barras. Eso es lo que es un Gantt al final de cuentas, solamente como un gráfico de barras. Pero en este caso, para lo que es Scrum, no tenemos como un gráfico de barras para decir que así es como se va a entregar, sino que lo trabajamos de esta manera. Ya sabemos cuándo se va a entregar al final, se va a entregar al mes, pero puede ser que algo se entregue primero que otra cosa. O sea, puede ser que el A llegue al final y los demás no han terminado, puede ser que B trabaje final, después, si los demás no hayan terminado. O sea, no hay un orden específico de cuál tarea va a terminar primero, sino que ya sabemos que las tareas van a terminar al final del sprint. Pero cuál va a terminar primero no lo vamos a desarrollar de esa forma específicamente. Entonces no va a haber como un Gantt específico. Puede ser que en algunos lados nos pidan un Gantt con todas las historias y aquí estén entonces las historias y digamos cuándo va a terminar todo y que se utilice nada más a una forma de predicción y de poder tener una idea de hacia dónde vamos caminando. Hay empresas que pueden pedir eso, no hay ningún problema con esa parte. Hay otras empresas que están muy casadas con esa metodología y simplemente no piden eso, sino solamente que uno proyecte cuándo va a estar terminada cierta cantidad de puntos que se necesitan o que se proyecte cada mes cuántos puntos se van a ir entregando, pero no les importa específicamente que la tarea funcional esté terminada para una fecha específica, sino la cantidad de puntos que estamos diciendo. Entonces depende de cada empresa. Y eso sería como se va a desarrollar entonces en la parte de la planeación. Entonces no es una planeación de decir que esos son los tiempos, esas son las dependencias, eso es lo que voy a trabajar, sino es más que todo una de subdivisión de tareas, saber bien los tiempos de las tareas y decirle a cada persona qué tarea le va a tocar. Entonces a una persona le va a tocar una tarea, a otra persona le va a tocar otra tarea y cada persona va a saber cuánto va a tener. Cuando se hacen las subdivisiones, por ejemplo, tenemos la tarea A o las tasks A, B, C y D, y que aquí dure un punto, 2 puntos, 3 puntos y un punto, y tenemos 3 personas, entonces la idea sería que las personas se puedan dividir. Entonces la persona dice, bueno, yo voy a tomar
la tarea A y la tarea D. Sabemos que tienen 2 puntos. Entonces esta persona dice, bueno, yo nada más voy a tomar la C. Sabemos que tiene 3 puntos. Y esta dice, bueno, yo voy a tomar la B y sabemos que tiene 2 puntos. Entonces, hasta cierto punto se supone que las personas están trabajando de una manera equilibrada. Y eso es también dentro de la planeación. Cada quien decide qué es lo que va a tener. ¿Qué hace el Scrum Master en este caso? El Scrum Master lo que va a hacer es ayudarlos a entender las subdivisiones, ayudarlos a entender cómo trabajar bien con el backlog y cómo va a funcionar, poner algunas reglas en piedra dentro del equipo de trabajo, de cosas básicas que se van a necesitar fijo, como que les diga a qué horas van a hacer las reuniones, que les diga dónde se va a guardar las minutas, o sea, cosas básicas que sí van a quedar, entonces el Scrum Master les va a ayudar en eso. Y también si están utilizando un software como Jira o DevOps, que el Scrum Master va a ser el encargado de hacer las actualizaciones del sistema o bases que estén utilizando. Entonces así es como se va trabajando la parte de la planeación. ¿Preguntas hasta acá? No, Todo Ok, bien, todo bien. segundito. Ok, entonces ya ahora que tenemos la planeación lista, empezamos con las reuniones diarias, los daily. Scrum dice que, bueno, buena y sana teoría y pre-pandemia, que deberíamos de estar de pie enfrente de una pizarra, que esa pizarra sería la que tenemos acá, para poder explicar y responder las preguntas básicas que estamos haciendo, qué nos costó ayer y qué vamos a hacer. Serían las 3 preguntas básicas. Se supone que eso solamente van a estarlo respondiendo el Scrum Development Team. Vean que el Scrum Team se manifiesta o se tiene 3 figuras: Product Owner, Scrum Master y Scrum Development Team. El Scrum Development Team son los que hacen las cosas, o sea, son los que hacen el producto per se. El Product Owner es el que habla con el cliente, el Scrum Master es el que da estructura y ayuda al Product Owner o al Development Team si existe algún impedimento o algún problema. En estas 3 preguntas, la idea es que cada uno los vaya respondiendo y que pueda simplemente darle un estatus. O sea, estas reuniones diarias es como para dar un estatus diario de lo que está sucediendo. Indiferentemente de que hayan más reuniones, por ejemplo, que esta persona y esta persona se vayan a reunir, empiecen a hablar, empiecen a trabajar en conjunto porque uno le está ayudando a otro. Obviamente está implícito que van a haber X cantidad de reuniones dentro de los sprints, dentro de los mismos grupos de equipo, por fuera de esas reuniones. La de planeación es solamente para entender las tareas, tiempos y lo que vamos a llegar a hacer. La de esta otra de diaria solamente para darnos un estatus todos y para ser transparentes y decir en qué parte estamos. Ahora, hay una cosa muy interesante y es que el Scrum Development Team, si estamos hablando de desarrollo de softwares, tienen que ser como cross-functional, o sea, tienen que ser funcional en funciones cruzadas, de que hayan personas que puedan desarrollar en ciertas cosas, otras que puedan crear escenarios de testeo y demás. Por lo general, la persona que se encarga de hacer las partes de testeo es una de las personas que menos brete va a tener, porque tiene que esperarse hasta que se termine todo el desarrollo para empezar a testear lo que se necesita. Es decir, que la persona puede pasar, a mí me ha pasado que he visto que la persona puede empezar a trabajar en el sprint y hasta el segundo o tercer sprint empieza a trabajar porque no tiene nada que hacer hasta que no se pueda testear algo tangible. Entonces,
no va a ser un error el ver que eso pueda llegar a suceder. Si bien se le puede pedir al testeador que ayude con otras tareas, puede ser que no haga absolutamente nada durante los primeros meses. Y dependiendo de la empresa, si ustedes trabajan meramente como Scrum Masters, o sea, como meramente Scrum Masters, podría suceder exactamente lo mismo. Que ustedes trabajen 2, 3 horas en un día y que el resto del día se lo estén echando porque no hay nada que hacer. ¿Es erróneo? No, simplemente es porque la misma metodología y les da la apertura. O sea, no piensen que si ustedes no están ahí como esclavos todo el día enfrente de la computadora trabajando algo, ustedes están haciendo algo mal como Scrum Masters. En realidad, no sucede así. Lo mismo pasa cuando uno es Project Manager o cuando uno trabaja en mejora de procesos. Razón por la cual también a mí me encanta mucho este tipo de áreas y lo que sería eh, mejora de procesos, específicamente Six Sigma, porque la cantidad de tiempo libre que tiene uno es extremadamente grande en comparación con gente que trabaja en otras áreas. Ok, entonces no es erróneo si eso llega a sucederles en algún momento que ustedes estén trabajando como Scrum Masters y que vean que a veces no tienen brete o hay veces que pueden tener mucho trabajo. Depende muchísimo de la cantidad de trabajo, el proyecto que les están dando y demás. ¿Ok? Entonces, ya sabemos, esto es lo que vamos a trabajar durante el Daily Scrum, esto es lo que nosotros vamos a llegar a hablar. Y en algunos lugares pueden utilizar para poder trabajar sistemas electrónicos como los que estamos usando hoy en día por lo que es la pandemia, en lo que literalmente las reuniones van a ser solamente por Teams o por Webex y se usa una pantalla virtual, se usa información así básica y en base a esto se empieza a trabajar las reuniones. Pero igual que sean reuniones, son reuniones de 15 minutos lo que se espera para no quitar mucho tiempo y solamente una vez al día. Luego de esto, cuando ya están esas reuniones, las personas obviamente están trabajando su horario normal. En algunos casos, para enseñarles, ustedes pueden hacer algo como esto. Ustedes llegan, ponen sus horarios y ustedes simplemente empiezan ustedes dicen, bueno, todas estas reuniones, ustedes empiezan a ponerlas en los calendarios y ustedes ya las ponen fijas y dicen, estos son los Scrum Development, los Daily Scrums. Todos los lunes hacemos planeación durante esta cantidad de horas, entonces no hay, en los días que hay Daily Scrum obviamente no hay planeación porque no hay nada que hacer si todavía se está planeando. Entonces ya ponen esta información acá y ya saben que en este momento aquí es donde revisan con el cliente y de una vez ponen una reunión para hacer el retrospective. Entonces ya saben que el sprint en este caso era de una semana y ya sabemos que tenemos toda la información así. Entonces ya ustedes se van diseñando cuál es su propio horario. Voy para borrar esto porque si no se me hace un desmadre durante la semana. Una vez que tenemos eso y que ya lo terminamos, las personas ya están trabajando normalmente en todo lo que hacen. Dentro del desarrollo van a existir muchas reuniones que no van a estar contempladas dentro de las 4 reuniones principales. Porque cuando se está hablando de tecnicismos, si estamos hablando de desarrollo de softwares, van a haber una cantidad de cosas que incluso si ustedes no son programadores, no tienen ni siquiera que preocuparse por eso. Si ustedes son los Scrum Masters, los que están liderando, ustedes simplemente se enfocan a que las actividades se realicen, las tareas se realicen y el objetivo se realice. Pero toda la parte de tecnicismos, eso a ustedes no les va a tocar, o sea, ustedes no tienen que preocuparse. La primera vez que yo trabajé con un grupo de Scrum de verdad, me asustaba porque hablaban demasiados tecnicismos que yo no entendía absolutamente nada porque sé programar, pero es programación
de hacer a un software directamente y hasta cierto punto. Yo no me metía ni con APIs, ni con bases de datos, ni conexiones SQL y un montón de cosas que podían hablar que no tenía ni una remota idea de lo que estaban hablando. Ustedes no tienen que preocuparse si no saben de eso, porque lo de ustedes es dirección de acciones. Ustedes dirigen las acciones. Las partes técnicas, si ellos tienen consultas o demás, la misma empresa debería tener arquitectos que les puedan ayudar, arquitectos estructurales que les puedan ayudar a solventar preguntas. También por eso está en algunas figuras que está el Product Owner, el Scrum Master, el Scrum Development Team. El Scrum Development Team lo dividen en testing, las personas que hacen testing, los que hacen desarrollo y los que hacen the technical leads. Entonces, si los de desarrollo, los de testing tienen alguna pregunta, le preguntan al tech lead. Si el tech lead no sabe, entonces busca a un arquitecto por separado que le pueda ayudar. Y si no conocen eso, entonces pueden irse directamente con el cliente para poder hablar con los equipos de trabajo y poder hablar sobre los tecnicismos que están necesitando. Todo lo que sucede en este mundo es una carrera específica, o sea, es un mundo de carrera diferente. Eso es ingeniería en sistemas, ahí ustedes van a tener que saber muchas otras cosas, muchas ramas que no les toca como Scrum Master. El Scrum Master solamente va a dirigir las tareas y el Product Owner solamente va a hablar con el cliente. El único problema que puede generarse con un modelo de esta forma es cuando el Tech Lead asume la posición de jefe y por separado existe otra posición que sea Product Owner y Scrum Master, porque entonces son demasiados caciques para pocos indios, porque sería muy poca gente y demasiada gente metiendo las manos. Entonces ese sería como uno de los problemas que tienen. Entonces durante todos los días ya están desarrollando sus productos, ya están haciendo sus cosas y llega el día en donde hacemos el review. El review es donde vamos a hacer nuestra entrada con el cliente y donde le vamos a enseñar el demo de lo que se está haciendo. No hay una figura específica para desarrollar el demo, cada quien desarrolla el demo como quiera, entonces no hay nada que ver específico. Igual, si se manda una minuta, si se ocupa un approval por correo, todo eso lo determinan ustedes en cada uno de sus proyectos. No es algo genérico que haya que explicar, o sea, cada quien y cada empresa sabrá. Y el retrospective es simplemente dar la retroalimentación a cada uno de los miembros del equipo, el Product Owner, Scrum Master, Scrum Development Team, solamente hacer como explicarse a sí mismos o darse retroalimentaciones o feedbacks de lo que están haciendo bien y lo que hicieron mal para poder tener una idea. Entonces, nada del otro, nada en específico, nada diferente. Hasta ahí entonces llega la otra reunión. Supongamos que terminamos el sprint 1. Supongamos que le terminamos este sprint. En esa reunión de review pueden haber cambios. Digamos, aquí teníamos esta información. Llegamos al sprint 1, digamos que ya entregamos el sprint 1, entonces aquí ya se acabó. Y ya terminamos con con las historias A, B y C. Ya terminamos eso. Y nacieron nuevos puntos que quieren desarrollar, nuevas cosas que quieren desarrollar. Entonces se vuelve a meter acá. O sea, se van escribiendo todas las cosas que salen en el review extra que quieren cambiar, cambios que pueden poner o todo lo demás. Lo vamos generando en el product backlog. Y volvemos a tener otro refinement. Entre un sprint y otro volvemos a tener otro refinement en donde volvemos a tomar todas las nuevas historias que tenemos y volvemos a reacomodar. Puede ser que esta sería la siguiente historia por lógica, pero puede ser que mejor la dejemos on hold o esperando y que nos vayamos a terminar otra. Entonces que nos demos cuenta, bueno, esto es importante, tiene cambios, nos serviría para terminar esto, pero primero vamos a trabajar con la E, con la historia E. Entonces, en cada review pueden existir
que hayan cambios, que le sumen cosas, que le metan cosas nuevas. Entonces eso va a hacer que el proyecto continúe y continúe. El problema de hacer eso es que puede tardar X cantidad de tiempo y puede alargarse muchísimo. En un punto es bueno porque extiende extiende trabajo si es que son temporales. En otra parte es mala porque no le ven un gol final. Luego está la parte de forecasteo o el forecasting que ellos hacen o lo que serían las predicciones. Por lo general se hace con puntajes. Entonces aquí estamos diciendo que aquí está cuando es un punto, cuando son 2 puntos, cuando son 3 puntos, cuando son 4 puntos. Y aquí que es una semana, 2 semanas, 3 semanas. Entonces ahí se dice, bueno, para entregar los 4 puntos ocupamos 2 semanas. Para ocupar 3 puntos ocupamos tantas semanas. Y ahí simplemente se va haciendo la correlación para ver cuánto tiempo nos va a durar algún tipo de proyecto. Entonces, si sabemos que nos dan 4 puntos, podemos saber que eso va a tardar 3 semanas. Entonces, sabríamos cuánto es el tiempo que vamos a entregar. Eso sería la parte del review. Entonces, en el review simplemente nosotros vamos a obtener la información del cliente, hacer los cambios, meter las cosas nuevas que puedan existir y continuar. Continuar con el siguiente sprint y volver a recomenzar todos los puntos que estamos viendo acá. El board siempre se va a mantener y siempre vamos a tener esta información, qué es lo que cambió, qué es lo que no, qué es lo que se terminó, qué es lo que no se terminó, para que siempre haya como una forma de información para todos y para poder hacer que sea transparente, adaptativo y con inspección. Para ver si nos falta algo. Un segundito, nada más quiero ver si es que me hace falta. Un segundito, nada más estoy viendo a ver si me hace falta algo. Manifiesto ágil. Estaba viendo nada más el libro para que todo estuviera bien. Algo nada más para que tengan ahí, vean cómo va bajando el Product Backlog. Los sprints van caminando y el Product Backlog obviamente va a ir disminuyendo. Mientras no hayan incrementos o cambios del cliente, entonces el Product Backlog va a ir disminuyendo. Incrementos es, como les dije, el nombre del producto que sale de un sprint que se suma a los anteriores que habían. Entonces cada vez van a ver incrementándose. Existen algunas cosillas nada más a nivel de terminología que es como importante que lo tengan, que sería bueno, los conceptos de los roles ya lo tienen.
Product Owner, Scrum Master, Development Team, los eventos que son las reuniones, que ya sabemos que está el sprint, que es todo el mes, y que va a tener 4 tipos de reuniones, que es el planning, el daily scrum, el scrum retrospective y el review, que son los que tenemos, y que va a haber un refinement y algunas veces se le llama grooming, algunas veces, para que sepan, a veces puede parecer esta palabra, es lo mismo que refinement, o sea, en el punto que estábamos viendo aquí. Y tenemos algo que se llaman los artefactos, que sería algo así como las herramientas que se van a utilizar, que ya sabemos que es el Product Backlog, el Sprint Backlog, la palabra incremento y la definición de done. Siendo done, ¿cómo sé yo que ya está listo? O sea, hasta dónde sé que yo que está listo para poder trabajar. Y la otra parte es acá. Nada más saber, como les dije ahora, que esto se basa, esto no es una metodología, sino es un marco de trabajo. Cuando es metodología, les meten herramientas específicas, procesos específicos, cosas específicas. Cuando es marco de trabajo, simplemente como una idea de cómo pueden ir caminando el proyecto, pero cada quien decide cómo lo va a trabajar. Y todo esto se basa en los puntos que tienen que ser transparente, que tienen que ser con inspección y con adaptación, que eso también ya lo vimos. Y listo, eso sería como toda la información que tiene la parte de Scrum. Si lo quieren combinar con parte de administración de proyectos, lo pueden pensar desde ese punto de vista. Aquí alguien genera la idea de lo que se necesita. En esta parte de acá lo puede validar el Product Owner, como les dije, como sacando información, sacando toda la parte de refinamiento, qué es lo que quieren exactamente, teniendo todas las ideas. Luego empiezan a hacer las planeaciones. Estas podrían ser los plannings normales que tenemos por sprint. Eso quiere decir que esto podría subdividirse. Que esto sería como la primera parte donde se agarra toda la información que quieren y esto empieza a trabajarse por sprints. Se hacen las planeaciones desde el sprint, aquí se está haciendo el desarrollo del sprint, aquí se cierra el sprint y luego se devuelve nuevamente a el principio y que se haga un ciclo hasta que todo el product backlog, que sería lo que está en esta parte de acá, sea terminado. Si lo quieren hacer desde ese punto de vista. Ya vimos todos los demás puntos. La información de las dos guías ya se revisó. Ok, ¿qué sigue? Ya hasta acá llegaría la materia. No sé si tienen preguntas antes de continuar con otra cosita que les iba a mencionar, porque hasta aquí, como ven, de la guía tiene 16 páginas y la explicación de la otra guía son como quitando acknowledgements y todo lo que sería las primeras páginas, son como 50 páginas que explican las 16 páginas. Entonces, no hay mucho material realmente en esto. No sé si tienen preguntas de lo que hemos visto hasta, bueno, para poder continuar con otra cosa. De momento no. De mi parte no. No, todo bien. Ok. ¿Qué va a seguir? Bueno, algunos de ustedes van a querer hacer obviamente el examen de Scrum, el de scrum.org. Entonces les voy a explicar cómo pueden loguearse y qué es lo que cómo lo pueden hacer para los que se quieran certificar con Scrum.org. Ustedes se van a la página, crean su usuario, no me acuerdo cuál era el mío, creo que lo cambiaste la última vez y no me acuerdo. Sí.
se van a Certification, el de ustedes va a ser Scrum Master. Hay diferentes, PSM1, PSM2 y PSM3, que ya lo habíamos hablado. En realidad solamente ocupan tener este de acá. Se dan para Buy. Aquí lo compran. Yo diciendo, aumentó el precio de $300, no lo puedo creer. Y era que tenía 2. Que lo compran, ustedes bueno, cuesta $150. A ustedes les va a llegar un correo con un link y con ese link ustedes van a poder ingresar a hacer el examen. El examen consta de 80 preguntas en 1 hora. La idea es pasar con un 85 como nota mínima. Entonces son los primeros puntos que tienen que tomar en consideración. Por lo general viene algún tipo de información extra sobre la explicación del examen, pero nada del otro mundo. Aquí está, 80 preguntas, 60 minutos, 85 punto mínimo. Pueden utilizar internet para hacer este examen, o sea, pueden tener internet abierto, pueden tener la guía abierta, porque el intent del examen o la intención de este examen de Scrum.org, que son los creadores, más que todo es que ustedes conozcan como el modelo de trabajo que existe, o sea, todo lo que vimos de cómo se mueve, qué es lo que piensa y demás. No les importa tanto que ustedes sepan específicamente la parte teórica, o sea, como que se lo sepan al pie de la letra, no les importa eso. Por eso es que ustedes pueden tener la guía si llegan a comprar el examen y lo empiezan a trabajar, pueden tener la guía a la par, no hay ningún problema. Pueden tener internet abierto, pero el problema de tener esto es que obviamente ustedes pueden digitar una pregunta y les pueden salir varias respuestas diferentes. Entonces es mejor que solamente se guíen con la guía. Para la parte de la certificación, ustedes pueden hacer los Open Assessments. Los Open Assessments son exámenes gratuitos que aparecen que ustedes pueden trabajar. Yo les recomiendo que hagan el Open Assessment de Scrum y el de Product Owner. Y les recomiendo que lo hagan 5 veces cada uno. ¿Por qué 5 veces cada uno? Porque cada vez que lo ponen, hay como 5 exámenes diferentes que ponen aquí gratuitos para que las personas los puedan utilizar. De las 80 preguntas que les hacen en el examen, 20 preguntas por lo general salen de los Open Assessments, que estos dos, del de Scrum, Product Owner y el de acá. Entonces, si ustedes hacen el examen 5 veces de Scrum y 5 veces el Product Owner, ustedes saben que van a haber 20 preguntas por lo menos que ustedes ya tienen ganadas de fijo, y las demás van a irse más del lado a preguntas completamente nuevas, de las cuales unas 20 podrían salir 100% de la guía, haciéndoles tener ya la mitad del examen ganado y que nada más les falte un pedacito que sería más que todo como lo que entendieron de este curso para que lo puedan sacar. Entonces, es muy sencillo el poderse certificar en estos 2 puntos. Entonces hacen 2 veces esos exámenes. También dentro de la guía que ustedes... André, perdona. El developer entonces no es necesario echarle un vistazo. No, porque el developer es técnico, o sea, hablan tecnicismos y es algo que en realidad no tiene nada que ver con nosotros. El de leadership Okay. no es tan importante en realidad, o sea, es una guía completamente diferente. El de Kanban es otra guía completamente diferente. El de Nexus es otra guía por separado. Para que sepan, el de Kanban es simplemente cómo utilizar el board de Kanban y los diferentes nombres que tiene Kanban. El de Nexus es nada más para saber cómo trabajar con diferentes tipos de proyectos al mismo tiempo. No lo necesitan. Y Evidence-Based Management es más como algo algo gerencial, tampoco lo ocupan. Entonces ninguno de esos lo van a ocupar. Ustedes van a ocupar solamente estos dos de acá. Esto que dice Overview simplemente explica qué son, pero lo que ustedes ocupan hacer es este de acá o este de acá. Ya les dije 5 veces cada uno. Y yo les había dicho que tenían también esto de acá, que sería la guía que yo les había pasado. Al final de esta guía que les había pasado, al puro final vienen unos exámenes.
que también pueden realizar. Bueno, ahorita está durando para cargar, pero aquí están. Aquí vienen unos examencitos que también pueden realizar. Son 3 exámenes como de 30 preguntas cada uno. Por lo general, leyendo la guía, haciendo los exámenes de Scrum.org y haciendo este de acá, es más que suficiente para poder pasar el examen. O sea, casi toda la gente, o por lo menos el 90% de las personas que han llevado el curso conmigo, que ha pasado el examen, solamente con esas cositas lo pueden llegar a hacer. Hay gente que lo hace inmediatamente después de terminar el curso conmigo, o sea que terminó el curso hoy, lee la guía un rato y ya con eso tienen más que suficiente. Se me quedó pegada la pantalla. Y ya con eso tienen más que suficiente, ya hacen el examen y ya se certificaron. Me ha pasado de gente que termina el curso, como ahorita, y en una hora ya se certificó. Ahorita lo que vimos fue toda la materia, toda la información, no hay nada más que dar. La otra semana yo me voy a conectar. Si alguien no ha hecho el examen y quiere revisar algo específico porque ha estado estudiando y se quiere conectar a hacer preguntas específicas del examen o que hicieron estos exámenes y algo no entendieron, entonces la otra semana yo me voy a conectar para los que tengan preguntas de esto. Pero ya la materia está vista. La otra clase solamente es por si alguien quiere verificar algo. Si no, y si quieren simplemente hacer los exámenes y les fue bien los exámenes y comprar el assessment y tirarse a hacerlo, ya eso depende de cada quien. Pero nada más es para que sepan. Ya hasta aquí vimos toda la materia. La otra semana les ayudo a los que tengan preguntas y quieran hacer el examen. ¿Tienen consultas o dudas? Andrei, ¿esa guía Profe, tiene la yo creo respuesta que yo no final? tengo esa, ¿Perdón? Dale, pues le doy yo. sí, En mi dale. caso, que yo no sé si yo tengo esa guía que está mostrando, ¿dónde está eso? Ingreso a cursos, acceso a cursos, biblioteca virtual. Y aquí voy a poner este link acá en el chat para que entren directamente. Todos tienen acceso a esto. Entonces pueden entrar directamente. De ahí se van a Project Management, Scrum, es la última, de Scrum Master Training. Y ahí está la guía. Y por lo general de esa guía, ¿cuánto porcentaje de preguntas salen en el examen? Es que si vemos es muy pequeñita, es muy poca la materia que hay. O sea, es muy poca. Entonces, literalmente el 100% va a salir de acá. Porque es, digamos, esta guía grande, esta que tienen acá, lo único que hace es una explicación de estas 16 páginas. Son 16 porque las primeras, esta no se cuenta, esta no se cuenta, esta no se cuenta. Entonces ahí ya no contamos. Aquí en este formato tenemos 14 páginas y este no le cuenta. Entonces, mira, la redujeron todavía más. Vean que es extremadamente pequeño. O sea, estamos hablando que son 10 páginas que tienen que leer y de ahí tienen que salir todas las preguntas. ¿El examen tiene que ser en inglés o uno puede hacerlo en español? Creo que aparece en español también porque la guía también la pueden bajar en español. O sea, si ustedes se van a scrum.org y bajan la guía, ahí la pueden encontrar en español. Entonces debería el examen también aparecer en español. ¿Y qué aconseja usted, que lo hagamos en inglés o que lo hagamos en español? Yo prefiero siempre en inglés por el hecho de que la nomenclatura que vemos, nombres que vemos, están todas en inglés. Digamos, si lo vemos en español, hay cosillas que van a cambiar un poco. Veamos, bueno, Product Owner se queda Product Owner, Developer se queda Developer, Scrum también, los eventos se quedan exactamente igual. Hasta el momento no hay ningún problema. Es más que todo cómo se hace la explicación. En otros exámenes como tipo PMP, si usted, Project Charter, por ejemplo, se llamaría cartilla de proyecto, entonces cambia mucho el nombre y ahí sí es muy complicado. En este, ustedes pueden leerla en inglés y español
y ver si cambia mucho. Vean que aquí hay cosillas, digamos, como los valores de Scrum y todo, simplemente eso sí se traducen. Commitment, focus, openness, respect and courage. Lo traducen aquí en español: compromiso, foco, franqueza, respeto y coraje. Entonces, tienen que ver cuál les sirve más. Yo prefiero inglés. Está bien, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Sí, solamente lo de la guía que habías mostrado, creo que eran como la de 80, 100 páginas, esa tenía las respuestas al final. Sí, correcto. Sí, ok, gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ok, entonces ya saben, pueden leer esa guía, pueden hacer esos exámenes. Si alguien va a hacer el examen y no quiere hacerlo hasta revisar conmigo la otra semana algo, lo puede hacer perfectamente. Si quieren tirarse a hacerlo de una vez, lo pueden hacer de una vez. Ya saben, pueden tener todo abierto para poder hacer el examen. La única idea es que hayan entendido todo el framework e información. Esta grabación va a estar disponible dentro de un rato, una vez que haya visto cuáles grabaciones salieron bien y cuáles mal, porque tuve que pararla varias veces por el problema de internet que hubo. No sé si hay algo más antes de que cerremos la llamada por el día de hoy. De momento no. Ok, No, nada estaría. más comentarles para los que quieran. Yo sé que aquí hay dos que sí están en proceso de, pero hay tres de hecho. Pero nada más si alguien quiere o conoce a alguien que quiera entrar a un curso de Greenville de Six Sigma, porque se está abriendo un curso, espero que ya sea para esta semana, y todavía quedan campos habilitados. Entonces, si saben de gente que quieran o que quieran estudiar, o ustedes mismos que se quieran meter en un curso de Greenville, me avisan por separado. Muchas gracias y nos vemos la otra semana para los que quieran hacer un review del examen o de la información que hay. Perfecto, gracias. Bueno. Gracias. Perfecto, gracias. Hasta luego.